Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a estas reuniones virtuales de Plenilunio a través de la sala Zoom. Hoy vamos a tocar el tema de Géminis. Es conocido como el nombre de Festival de Géminis, el tercer trabajo de Hércules, también como el Día Mundial de Invocación, también como el Festival del Cristo y también como el Festival de la Humanidad. Todos estos nombres tienen este signo que básicamente nos habla de dualidad, elemento aire y representado por dos gemelos, Castor y Pollux. Después, en la explicación, iremos viendo poco a poco el significado de todos esos términos. Para empezar, entendamos qué es la dualidad. Y la solución de la dualidad radica en encontrar el punto de encuentro de la misma, el punto neutro entre los dos extremos, entre lo que sería el alma y la personalidad en este caso. Pero vamos a adentrarnos en la presentación de las diapositivas y poco a poco iremos ampliando un poco la visión que tenemos de Géminis. Pétalo a desarrollar es la relación. La relación es esa capacidad que nos permite acortar la distancia entre dos puntos de vista, entre dos extremos. En realidad se trata de que construyamos un punto neutro que se irá extendiendo con el tiempo, que nos permitirá fijarnos en aposentarnos entre la mente concreta y la mente abstracta, o entre el alma y la personalidad. En este sentido, en la astrología esotérica del maestro tibetano dice lo siguiente: a este signo a veces se lo denomina la constelación de la resolución de la dualidad en una síntesis fluida. Resolución de la dualidad en una síntesis fluida. Concretamente, el plenilunio será este domingo 4 de junio a las 3 horas 41 minutos del tiempo universal coordinado. Géminis constituye la principal influencia en la cuádruple influencia de la cruz mutable. La importancia que tienen las influencias de Géminis como poder dominante en la cruz mutable es también uno de los signos zodiacales más importantes, por ser el principal símbolo de la dualidad en el zodiaco. Principal símbolo de la dualidad en el zodíaco. La constelación de Géminis y su inherente influencia de segundo rayo controla cada uno de los pares de opuestos en la gran rueda. La constelación de Géminis y su inherente influencia de segundo rayo controla cada uno de los pares de opuestos en la gran rueda zodiacal. Subyacente amor de la deidad llega a nuestro sistema solar principalmente a través de Géminis, el cual forma un triángulo cósmico con las constelaciones de la Osa Mayor y de las Pléyades. Forma un triángulo cósmico la constelación de Géminis con la Osa Mayor y la constelación de las Pléyades. Este es el triángulo del Cristo cósmico y el símbolo esotérico que está detrás de la cruz cósmica. Existe siempre el eterno triángulo detrás de la cuádruple apariencia fenoménica. Existe siempre el eterno triángulo detrás de la cuádruple apariencia fenoménica. Este es el triángulo del Cristo cósmico y el símbolo esotérico que está detrás de la cruz cósmica. Esta energía del amor, de la interrelación, de la interdependencia, de la conciencia crística, energía búdica por excelencia, que lo que nos está manifestando es ni más ni menos una potencia que está cósmica que trata de manifestarse en el planeta Tierra y concretamente en la raza humana, en el cuarto reino de la naturaleza. Simbólicamente hablando, y en palabras del antiguo comentario, sobre el triángulo dorado apareció el Cristo cósmico, su cabeza en Géminis, un pie en el campo de los 7 padres y el otro afirmado en el campo de las 7 madres. A ambas constelaciones se las denomina a veces los 7 hermanos y las 7 hermanas. Así durante eones el gran ser permaneció, con su conciencia dirigida internamente, consciente de 3 pero no de 4. Intensa y súbitamente oyó un sonido. Despertó a ese grito, se desperezó y extendió ambos brazos en amor comprensivo y he ahí se formó la cruz. Oyó el grito de la madre Virgo, el del buscador Sagitario y el del sumergido pez Piscis. He aquí que apareció la cruz mutable,
aunque Géminis permaneció siendo la cabeza. Tal es el misterio, símbolo esotérico que nos dice la importancia que tienen estos cuatro constelaciones de la cruz mutable, de la cual vamos a hablar más detenidamente más adelante. En esta afirmación esotérica está oculta una de las razones de por qué a Géminis se lo considera un signo de aire, pues está cósmicamente relacionado, como lo están Libra y Acuario, otros dos puntos de la triplicidad de aire, en forma muy peculiar con la Osa Mayor, las Pléyades y el sistema de Sirio. La relación es esencialmente séptuple, y aquí hallarán un indicio, dice el maestro, sobre la resolución de los pares de opuestos, implicando estas tres constelaciones como lo hacen las tres ideas de oposición, equilibrio, síntesis o fusión universal. Las tres ideas de oposición, equilibrio, síntesis o fusión. Podría decirse que, primero, Géminis conforma un punto de entrada para la energía cósmica de Sirio. Libra está relacionada con las Pléyades y transmite su potencia. Y Acuario expresa la conciencia universal de la Osa Mayor. Releo. Géminis conforma un punto de entrada para la energía cósmica de Sirio. Libra está relacionada con las Pléyades y transmite su potencia. Y Acuario expresa la conciencia universal de la Osa Mayor. Es el signo de los gemelos, la creación del vehículo etérico, esto es muy importante, ese cuerpo pránico que el alma necesita para interrelacionar con el mundo etérico. Representa el tercer trabajo de Hércules. El tema mitológico es sobre recoger las manzanas de oro de las Hespérides. Luego veremos en qué consiste esa trinidad de manzanas de oro y las doncellas, las tres doncellas que las protegen a esos árboles. Es el pétalo de la relación a desarrollar, y esto es importante que lo entendamos porque esto nos da a entender también, lo veremos más adelante, casi al final, por qué es el Festival de la Humanidad y el Festival del Cristo. Si realmente por la constelación de Géminis entra la energía del amor-sabiduría de manera arquetípica, teniendo en cuenta que es la construcción arquetípica del vehículo etérico, debemos entender que la capacidad pránica de cada uno estará directamente relacionado al nivel evolutivo del alma. Por lo tanto, podremos irradiar esa energía haciendo que nuestra energía pránica, nuestro vehículo etérico, pueda irradiar esa energía de cohesión, prana refinado. Eso nos corresponde a nosotros, por lo tanto, entendamos que la relación, el hecho de relacionarnos unos con otros, es el método que tiene el sistema, el planeta, el sistema solar, sobre todo en el planeta Tierra, de desarrollar la conciencia. Si no hay actividad, si no hay movimiento, no hay desarrollo de la conciencia. Ya podemos aspirar lo que deseemos, ya podemos mentalmente o emocionalmente pedir y invocar, pero si no tenemos una actividad coherente, no desarrollaremos la conciencia. La nota clave ya es bastante significativa, parte de una idea que es bastante palpable, reconocer al otro yo. Eso en un día a día, seguramente que la gran mayoría de la raza humana no lo ha conseguido, pero aquellos que se han adentrado mínimamente en la autoobservación, en la meditación, en el estudio, en la psicología, pueden darse cuenta que no solamente somos el cuerpo físico, somos algo más, pero este algo más, a veces se nos escapa. Por tanto, reafirmar que nos reconocemos al otro yo, a la otra parte, y que cuando esa parte está quieta, tranquila, aquietada, sumisa, me elevo y crezco, quiere decir que el alma, como almas, reconocemos que la personalidad tiene sus limitaciones. Pero ojo, nosotros nos expresamos a través de esas limitaciones. Si las reconocemos, lo que tenemos que hacer es incentivar el aspecto más elevado, purificarlas, eliminarlas, hasta que podamos irradiar plenamente el alma. Y esto lo conseguiremos partiendo de la base de que reconocemos a nuestro otro yo. Está constituido por el triángulo de constelaciones del segundo rayo de Géminis, Sagitario y Piscis. Géminis a nivel jerárquico, Sagitario a nivel de alma y Piscis a nivel de personalidad. Pétalo de la relación, el tema mitológico que hemos hablado antes, recogiendo las manzanas de oro de las Hespérides, pertenece a la cruz mutable, de la cual vamos a hablar más adelante, y los regentes son Mercurio a nivel de personalidad, Venus a nivel de alma y la Tierra a nivel iniciático.
Pertenece al elemento aire y las partes del cuerpo que controla o rige son los brazos y las manos. Y la cruz mutable encierra el misterio de la forma. También se le conoce como la del Cristo yaciente. Ya lo veremos más adelante. Penetrar en la verdadera y profunda esencia de Géminis es difícil, porque muy a menudo se muestra distinto de cómo es en realidad. Si habéis conocido alguna personalidad geminiana, veréis que hay puntos a veces como de dualidad. En el fondo es una forma de expresarse. No es que sea la dualidad negativa que entendemos generalmente. Probablemente haya mucha profundidad, pero esa energía está para relacionarse y está para utilizarla. Se puede mostrarse ligero, adaptable y diplomático, y por otra parte, exhibir un carácter astuto e ingenioso. Sus principales problemas son la dualidad y la multiplicidad, y estas son también sus pruebas en el camino espiritual. Este texto, como algunos que vienen después, pertenecen a Luis Huber, al libro Los signos del zodiaco. Para avanzar en el proceso de autoconocimiento, hay que apartarse de la seguridad aparente del pensamiento colectivo. Para avanzar en el proceso de autoconocimiento, hay que apartarse de la seguridad aparente del pensamiento colectivo. De otra manera, hay que tener opinión propia, basada en la propia elaboración, con la propia experiencia y con el grado de comprensión que tenemos de los asuntos personales, sociales y mundiales. No vale la pena, ni mucho menos en el camino espiritual, tener el punto de vista de los comentaristas de la televisión, de la radio, de los periódicos. Solamente vale el nuestro. ¿Puede estar errado? Seguramente que sí, pero es nuestro, basado en el nivel evolutivo que tenemos, con el grado que tenemos de comprensión y de compromiso a nivel social o a nivel mundial. Eso es lo más importante, lo demás ya vendrá por añadidura. Proceso de autoconocimiento, hay que apartarse de la seguridad aparente del pensamiento colectivo, al menos por algún tiempo, para seguir en el propio camino, y para esto se requiere valor. Se requiere mucho valor. También habría que añadir que para entender a Géminis también debemos conocer a Sagitario, porque es el complementario, el opuesto si se quiere, y la energía sagitariana nos enseña una meta. Géminis tiene un montón de metas, continuamente las va teniendo, y más y más y más, y probablemente cuanto más tenga, más opciones tendrá de encontrar lo que busca. Pero hay que partir de esa aparente dualidad extrema para entender qué significa ese punto neutro, que es la síntesis hacia la que Sagitario nos quiere llevar. No obstante, Sagitario tiene otro problema también. La búsqueda es tan abstracta, tan elevada, que prácticamente a nivel de personalidad no se puede tocar. Por lo tanto, tengamos en cuenta que por un lado tenemos una dualidad y por otro lado tenemos una meta que es muy lejana. Y el problema de esa meta es que la imaginamos, pero no construimos el camino que nos conduce a ella. Aquí, buscando el punto neutro entre los dos extremos, vamos a ver qué significa esa dualidad, qué significa ese pétalo de aspiración, ese pétalo de relación, y tal vez en el punto neutro nos demos cuenta que en el día a día nos vamos a estar examinando en este tema. Cruz mutable. La cruz mutable produce esas condiciones que traerán periodos de cambio en la vida del planeta, de un reino de la naturaleza o de un ser humano. Mercurio desempeña una parte en esto. La cruz mutable constituye la influencia condicionante de ese gran centro planetario denominado reino humano o cuarto reino de la naturaleza. Características genéricas de Géminis. Aquí al pie de la diapositiva veréis la fuente de información. Géminis es el tercer signo del zodiaco. Está regido por el planeta Mercurio, asociado con las comunicaciones y el intelecto, y que dota al nativo de este signo de una gran habilidad para comunicarse y expresar sus ideas, así como de una gran persuasión. Representa las numerosas impresiones que la vida nos ofrece. Géminis representa las numerosas impresiones que la vida diaria nos ofrece. Tanto Géminis como los otros signos de aire, Libra y Acuario, tienen cierta facilidad para relacionarse con otras personas. Probablemente sea el signo más comunicativo, más expresivo del zodiaco. Y esto es así porque cada uno de los signos
tiene una cualidad, es una constelación, aunque nosotros hay que decir que no respondemos a las constelaciones de forma genérica, más bien a los planetas. Aquí en este caso sería Mercurio, el mensajero de los dioses, más o menos el ángel solar, como en nuestra tradición esotérica. Tanto Géminis como los otros dos signos de aire, Libra y Acuario, tienen cierta facilidad para relacionarse con otras personas. Pero para el nativo de Géminis, socializar con la gente es un modo de entrar en contacto con tantos aspectos y puntos de vista como nos ofrece la vida. Mientras que Libra busca en otros el equilibrio para sí mismo y Acuario busca hacer amigos con sus mismos ideales e inquietudes. Acuario busca hacer amistades con sus mismos ideales e inquietudes. Libra busca en los demás el equilibrio para sí mismo. Y Géminis, socializar con la gente es un modo de entrar en contacto con tantos aspectos y puntos de vista nos ofrece la vida. Hay que integrarlo todo, hay que tocarlo todo y evidentemente cada uno de los tres, siendo de aire, tiene un grado de integración con esa idea genérica. Los nacidos bajo el signo de Géminis tienen énfasis por saber y quieren estar al día en lo que a últimos acontecimientos se refiere. Están interesados en gran variedad de cosas a la vez, muy sociables, pueden adaptarse a cualquier tipo de personas y les gusta conocer gente y lugares nuevos. A riesgo de dispersar demasiado su energía, debido a sus variados intereses, tienden a un conocimiento superficial de las cosas y pasan rápidamente a interesarse por otras antes de profundizar en ellas. La tema de la dualidad, lo que podría ser una estrategia para evitar enfrentarse a las facetas más profundas de su personalidad, como el mito de Castor y Pollux, donde algo que forma parte de la personalidad del individuo termina siendo rechazado por estar en desacuerdo con la imagen que se tiene de uno mismo. Por lo tanto, esta dualidad, tengamos en cuenta que esto existe, no es ninguna creación humana, artificio, la debemos reconocer y asumirla. Y en el momento que esto acontece, poco a poco nos vamos sobreponiendo a esa limitación. Para añadir, que lo digo en todas las presentaciones, lo que aquí figura son opiniones de autores, incluso de Alice Bailey, los trabajos del maestro tibetano, pero debemos encontrar nuestro propio punto de vista. Sirve como un puzzle de información que poco a poco cada uno debe extraer lo máximo que pueda, y teniendo en cuenta que las conclusiones de uno no tienen por qué coincidir con las de los demás. Pero no obstante, ensanchamos la mente, prácticamente cada año repetimos lo mismo, pero es una forma clara que tenemos de sustanciar un poco de conocimiento y con el tiempo convertir a este en sabiduría. El regente ortodoxo es Mercurio, que como mensajero de los dioses o intermediario divino, lleva mensajes de un polo a otro, con rapidez y luz. En este potente e importante planeta tenemos nuevamente la idea de la dualidad, ampliada y engrandecida por la influencia de Géminis. Mercurio es la expresión del aspecto dual de la mente, cuando media entre lo superior y lo inferior. Tal vez esta relación, esto es la astrología esotérica de la Bailey y el maestro tibetano, el tercer tomo de los 7 rayos. Cuando intentamos mediar, relacionarnos correctamente, estamos construyendo un punto medio. Estamos construyendo un punto. De hecho, nosotros somos mónadas triádicas, pero nos manifestamos a través de una personalidad también trina, teniendo en cuenta que nuestro punto neutro es el alma. Le podemos llamar alma, yo superior, también ángel solar, no importa, o cuerpo causal. Estamos ahí. Hasta que no alcancemos la cuarta iniciación, necesitamos tener ese punto de anclaje. Por lo tanto, debemos ser muy consecuentes y actuar de forma coherente. Mercurio, Mercurio revela al alma la tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, o voluntad espiritual, amor espiritual y mente superior. Atma, la voluntad espiritual, Buddhi, el amor espiritual, y Manas, la mente superior. De todas formas, estamos hablando de tres cualidades que probablemente se nos escape la comprensión. No obstante, debemos entender que a través de la personalidad, nuestros tres vehículos van a intentar expresar esas cualidades. Lo hacemos durante muchísimo tiempo de forma muy tímida, hasta que llega un momento que la propia alma toma posesión
de todos sus vehículos de expresión, y es el alma la que se manifiesta. Esto llegará para unos antes, para otros después, no importa. Lo importante es que seamos conscientes de ese trabajo de búsqueda de la correcta relación. Hoy toca trabajar ese tema. En Géminis debemos trabajar ese aspecto. Entonces Mercurio dice que lleva al discípulo, perdón, a la etapa de la tercera iniciación, cuando estas cualidades se manifiesten. Dice entonces Mercurio llega a ser el revelador del aspecto vida durante los procesos de las iniciaciones superiores. No es necesario, dice el tibetano, que nos extendamos sobre esto. La tercera iniciación nos va a llevar a la cuarta, y la cuarta, evidentemente, nos va a llevar a la quinta, como la primera nos llevó a la segunda y la segunda a la tercera. Cuando las fuerzas duales de los hermanos cósmicos Géminis se convierten en la energía del uno, el cual cabalga hacia la luz Sagitario, entonces la cuarta se transforma en la quinta. La cuarta jerarquía creadora se transforma en la quinta jerarquía creadora, el quinto reino, reino de las almas liberadas o jerarquía planetaria. La humanidad, el vínculo, se convierte en la jerarquía dadora de todo bien. Entonces se regocijan, simbólicamente hablando, los hijos de Dios. Mitología. Según la tradición griega, la constelación de Géminis debe su nombre a los gemelos Cástor y Pólux, sus dos estrellas más brillantes. La madre de los gemelos fue Leda, reina de Esparta, aunque ambos nacieron de un huevo que puso Leda tras haber copulado con Zeus convertido en cisne. Pólux era inmortal e hijo de Zeus, mientras que Cástor, el mortal, era hijo del rey Tíndaro. Pólux fue célebre por su calma y Cástor por su naturaleza impetuosa. A pesar de sus diferencias, los gemelos estaban muy unidos, marchando siempre juntos en sus aventuras. La mitología siempre esconde una verdad, oculta una verdad. De todas formas, la visión que tenemos a lo mejor de la mitología clásica es como la de un cómic o de una película de aventuras que tenemos en estas últimas décadas. Entendamos, olvidémonos de lo que aparece en la pantalla y veamos la trascendencia, y esa existe. Por mucho que veamos personajes en ciertas películas, nos están hablando de los mitos tradicionales, pero con una mentalidad muy emocional tal vez, pero muy de la nueva era, muy de la época actual. Cuando los gemelos viajaron al país gobernado por sus primos Idas y Linceo para casarse, Cástor fue asesinado por Idas con una lanza. Pólux vengó a su hermano matando a sus primos Idas y Linceo, pero aún así el dolor por la muerte de su hermano era inconsolable, por lo que rechazó su condición de inmortal al no poder compartirla con Cástor. Así Zeus le permitió alternar sus días entre el mundo de los mortales y el reino de los dioses. Es como un cuento, una historieta, y que en el fondo nos habla de una realidad de conciencia, pero hemos de descubrirla nosotros. En Géminis, la luna indica que hemos venido al mundo con mucho interés por la inteligencia, el lenguaje y la comunicación. Esto se lo debemos seguramente a nuestro queridísimo planeta Mercurio. La luna indica que hemos venido al mundo con mucho interés por la inteligencia, el lenguaje y la comunicación. El triángulo de aire tiene su ápice en la casa séptima, la casa de la unión, percepción y refinamiento. La casa séptima es Libra. Es el triángulo de la intuición y tiene su base en la undécima, Acuario. De la undécima a la tercera es Géminis, las casas de la razón y de la memoria, respectivamente. La triplicidad de aire tiene más afinidad con Urano que con cualquier otro planeta, y Saturno tiene su exaltación en Libra, el signo del ápice de este triángulo, que ese triángulo nos va a hablar la punta de equilibrio. Cuando se disuelven las concreciones de la mente inferior, la individualidad de todo ser humano es pesada en la balanza de Libra, el signo en el cual la personalidad se funde finalmente con la individualidad. Estos textos pertenecen a la astrología esotérica de Alan Leo. Los tres festivales espirituales de Aries, Tauro y Géminis son un todo sintético, una triple expresión del impulso del alma en el cuerpo etérico cósmico. Están relacionados con los primeros tres éteres cósmicos y por lo tanto a los tres centros de Shambhala,
la jerarquía y la humanidad. Cuando es apercibida la unidad detrás de estas tres expresiones, entonces será revelada la cuarta cualidad de la deidad. Están relacionados con los primeros tres éteres cósmicos y, por lo tanto, a los tres centros de Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Cuando es apercibida la unidad detrás de esas tres expresiones, entonces será revelada la cuarta cualidad de la deidad. Esta cuarta cualidad se relaciona con el plano búdico cósmico. Podríamos hablar en términos de equilibrio y armonía absolutos, pero eso es algo muy, muy lejano todavía. Géminis, la relación del cuerpo con el cuerpo y las enfermedades. Rige las manos y extremidades y falanges que sirven para la comunicación. ¿Cuántas veces hablamos y movemos las manos? Muchas, ¿verdad? Tocar y experimentar son habilidades de los gemelos. Los geminianos nos gusta tocar, palpar, porque la cuestión pránica la tenemos muy clara. Palpando, captamos una energía e irradiamos una energía. Otros utilizarán a lo mejor más la mente, otros el mundo de la emoción, pero los geminianos necesitamos palpar. Los pulmones también le pertenecen a Géminis, lugar por donde entra y sale el aire, conexión vital con el mundo y elemento fundamental. Y nos dice, ojo con las intoxicaciones por vías respiratorias, bronquitis, dolores de cabeza, pecho, etcétera, porque son muy habituales y además son un verdadero impedimento a una perfecta salud, que es ni más ni menos una perfecta circulación de la energía pránica en nuestro sistema. También el sistema nervioso se relaciona con Géminis, que suele tener sobrecargado el chakra mental con pensamientos que lo abruman. Mucho pensar les baja la vitalidad y los aleja de la conexión con la motricidad, el cuerpo y el peso específico que los conecta con la tierra. Mucho pensar les baja la vitalidad y los aleja de la conexión con la motricidad, la capacidad motora de mover el cuerpo de forma correcta. Esto hace que este peso específico a veces no estemos o no estén correctamente conectados con la tierra. El sistema nervioso es muy importante. Es una plasmación objetiva de lo que es el sistema de los nadis, sistema por donde circula la energía pránica y que tiene en el vehículo humano la posibilidad de plasmar el vehículo etérico de forma objetiva y palpable en el cuerpo denso. El cuerpo como denso como tal no existe, no tiene un principio activo, pero sí que el vehículo etérico pránico es el que lo anima. Por lo tanto, cuanto mejor esté constituido, cuanto el cuerpo físico esté más refinado, es decir, sea más sensible a esta energía, mejor estaremos a nivel de vehículo físico, que a veces en el camino espiritual se considera como de segunda categoría, pero no olvidemos que si no disponemos de un vehículo físico sano, va a ser muy difícil que podamos servir, que podamos hacer irradiar al alma. El tercer trabajo de Hércules, vamos a tocar el tema mitológico de recoger las manzanas de oro de las Hespérides. ¿Qué significa este tercer trabajo? Y recordar que en el segundo trabajo a Hércules se le envió a buscar el toro sagrado y conducirlo al lugar sagrado. El deseo. Había que controlar básicamente el deseo y con eso conseguimos construir la simiente del vehículo emocional. Y en Aries era la simiente del vehículo mental y se tuvo que enfrentar a una prueba bastante compleja. Recoger a las yeguas devoradoras del monte de hombres, a las ideologías. Esa dificultad que tenemos de comprender los aspectos superiores de la mente, las ideas y los ideales que a veces nos resistimos a seguir, y en lugar de todo esto inventamos un subproducto que son las ideologías, que son más bien hijas del plexo solar, de la mente concreta y de todas las particularidades de cada uno de nosotros. Y construimos una terminología, una creencia, una ideología, que en el fondo es un esclavismo puro y duro, que nos va a matar prácticamente, y eso hace que los seres humanos, por ejemplo, en el caso de la fraternidad, haya habido millones de muertos hablando del amor del Cristo o de Dios en todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Pues porque no hay una mente preparada para entender una cosa tan abstracta y un impedimento clarísimo de poderlo objetivar en nosotros y de plasmarlo en nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque el aspecto pránico, el vehículo etérico, falta también,
falla bastante, no se ha construido bien y el vehículo emocional es fanático, es esclavo de Marte. Y claro, esa idea de que somos el centro del universo, que se debe al planeta Marte y no se debe precisamente a otro factor. Todo eso impide que la mente se desarrolle. Si no se desarrolla la mente, no somos sensibles a Mercurio, va a ser difícil que Mercurio y Venus no va a ser difícil que podamos tirar adelante. Bien, vamos a ver lo que nos dice los trabajos de Hércules sobre este tercer trabajo. Recogiendo las manzanas de oro de las Hespérides. Estos relatos son presentados como si fuese una obra de teatro. Hay que decir que, claro, es un lenguaje antiguo, pero es el lenguaje que se utilizaba y que prácticamente no ha cambiado nada por una razón bastante sencilla, porque se le supone que el interesado está en condiciones de entender ese lenguaje. Aquel que lo necesita todo masticado no está preparado para entrar en el sendero. Esto es una cuestión que debemos tener muy en cuenta cada vez que nos adentramos en el estudio de un libro esotérico, ya sea Doctrina Secreta, Fuego Cósmico o cualquier otro libro que haya por ahí. Incluso para estudiar los temas de alguna religión organizada, debemos tener una conciencia bastante clara de lo que queremos encontrar y al mismo tiempo seguir al pie de la letra las instrucciones que se reciben. No vale la pena acumular información si luego no se va a plasmar objetivamente en nosotros mismos. Dice el gran presidente, dentro de la cámara del concilio del Señor, había vigilado los trabajos del Hijo del Hombre, que es un Hijo de Dios. Él y el Maestro vieron el tercer gran portal, abierto ante el Hijo del Hombre, descubriendo una nueva oportunidad para andar el camino. Muy simbólico. Ellos advirtieron cómo el trabajador apareció y se preparó para emprender su tarea. Ordeno que cuiden el árbol sagrado, que Hércules desarrolle el poder de buscar sin desmayo, decepción o demasiada presteza, que se le exija ahora perseverancia. Ha cumplido bien hasta ahora. Y así salió la orden. Lejos, en una región distante, crecía el árbol sagrado, el árbol de la sabiduría, y en él crecían las manzanas de oro de las Hespérides. La fama de estas dulces frutas había llegado a tierras distantes, y todos los hijos de los hombres, quienes se sabían que eran asimismo los hijos de Dios, las deseaban. Hércules también sabía de esas frutas, y cuando salió la orden de buscarlas, buscó al maestro, preguntándole el camino para ir y encontrar el árbol sagrado y recoger las manzanas. Hércules escucha esto y lo primero que dice, yo quiero ir a buscarlas y te las voy a traer. Veremos la respuesta del maestro. Dime el camino, oh maestro de mi vida. Yo busco las manzanas y las necesito rápidamente para mí. Provecho. Muéstrame el camino más rápido y yo iré. Muéstrame el camino más rápido y yo iré. Igual la respuesta del maestro es desconcertante. No es así, hijo mío, replicó el maestro. El camino es largo. Solo dos cosas te voy a confiar, y luego a ti te corresponderá probar la verdad de lo que te digo. Recuerda que el árbol sagrado está bien custodiado. El árbol sagrado está bien custodiado. Tres hermosas doncellas aprecian el árbol protegiendo bien su fruto. Un dragón de 100 cabezas protege a las doncellas y al árbol. Guárdate bien de la fuerza demasiado grande para ti, de los engaños demasiado sutiles para tu comprensión. Ya le advierte, vigila bien, que eso si lo aplicamos a la comprensión que podemos tener pequeña de Géminis, indica bastante de lo que hay. La segunda cosa que te diría es que tu búsqueda te llevará donde te encontrarás con 5 grandes pruebas en el camino. Cada una de las pruebas te va a proporcionar el ámbito para la sabiduría, la comprensión, la destreza y la oportunidad. Le vuelvo a insistir, vigila bien. Sabiendo eso, Hércules, el primer encontronazo, fracaso total. Ya lo veremos. Dice, me temo, hijo mío, que tú fracasarás en conocer estos puntos sobre el camino, en reconocer estos puntos sobre el camino, pero solo el tiempo lo va a demostrar. Dios te acompaña en tu búsqueda. Dios te acompaña en tu búsqueda. Con confianza, porque pretendía el éxito, no el fracaso, Hércules salió al camino, seguro de sí mismo, de su sabiduría y fuerza. Pasó a través del tercer portal, yendo rectamente al norte.
Anduvo por toda la tierra buscando el árbol sagrado, pero no lo encontró. A todos los hombres que vio les preguntó, pero ninguno le pudo conducir a él. Nadie conocía el lugar. El tiempo pasó, no obstante, buscaba todavía de lugar en lugar y volviendo muchas veces sus pasos hacia el tercer portal. Triste y desanimado, buscaba por doquier. El tiempo pasó, no obstante buscaba todavía de lugar en lugar y volviendo muchas veces sobre sus pasos hacia el tercer portal. Triste y desanimado, buscaba por doquier. El maestro, vigilando desde lejos, envió a Nereo para ver si podía ayudarle. Este vino repetidas veces en forma variable y con diferentes palabras de verdad, pero Hércules no respondía, ni sabía que el mensajero era para él. Aunque era hábil con la palabra y sabio, con la profunda sabiduría de un hijo de Dios, Nereo fracasó, pues Hércules estaba ciego. No reconoció la ayuda tan sutilmente brindada. Presentado de nuevo al fin con tristeza al maestro, Nereo habló del fracaso. La primera de las 5 pruebas menores ha pasado, respondió el maestro, y el fracaso caracteriza esta etapa, que Hércules prosiga. No encontrando el árbol sagrado en el camino del norte, Hércules volvió hacia el sur y en el lugar de la oscuridad continuó con la búsqueda. Al principio soñó con un éxito rápido, pero Anteo, la serpiente, le encontró en ese camino y luchó con él, venciéndole en todas las ocasiones. Anteo, la serpiente, le encontró en ese camino y luchó con él venciéndole en todas las ocasiones. Ella custodia el árbol, dijo Hércules. Esto se me dijo. El árbol debe estar muy cerca de ella. Debo acabar con su guardián y así, destruyéndolo, abatir el árbol y coger el fruto. Sin embargo, a pesar de luchar con mucha fuerza, no triunfó. Anteo, lo vamos a leer después, era inmortal en contacto con el plano físico, con el suelo, con la tierra, pero cuando se levantaba en el aire, igual que la era de Lerna, se desvanecía. ¿Dónde está mi falta? Dijo Hércules. ¿Por qué Anteo puede vencerme? Si aún cuando yo era niño destrocé una serpiente en mi cuna, con mis propias manos la estrangulé, ¿por qué fracaso ahora? Se preguntaba. Luchando nuevamente con todo su poder, asió la serpiente con ambas manos, elevándola en el aire y alejándola del suelo. He aquí la hazaña fue hecha. Anteo vencido y dijo, yo vengo otra vez con diferente apariencia en el octavo portal, la era de Lerna. Escorpio, prepárate de nuevo para luchar. Yo vengo otra vez con diferente apariencia en el octavo portal, Escorpio, pétalo del valor. Prepárate de nuevo para luchar. El maestro, contemplando desde lejos, vio todo lo sucedido y habló al gran presidente en la cámara del concilio del Señor, refiriéndole la hazaña. La segunda prueba ha pasado. El peligro ha sido superado. El éxito obtenido en esta ocasión marca su sendero. Y el gran presidente respondió, que siga adelante. Feliz y confiado, Hércules continuó, seguro de sí mismo y con nuevo ánimo para la búsqueda. Se volvió hacia el oeste ahora y al volverse encontró el desastre. Entró sin pensar en la tercera gran prueba y el fracaso le encontró y demoró su avance por largo tiempo. Pues allá encontró a Busiris, el gran engañador, el hijo de las aguas, pariente cercano de Poseidón. Su trabajo es conducir a los hijos de los hombres al error, a través de las palabras de aparente sabiduría. El falso maestro. Él afirma conocer la verdad y con rapidez ellos creen. Habla bellas palabras diciendo, yo soy el maestro. A mí me ha sido dado el conocimiento de la verdad y debéis hacer sacrificio por mí. Acepten el camino de la vida a través mío. Yo sé, pero nadie más. Mi verdad es justa. Seguramente que esto lo hemos escuchado de algún supuesto instructor. Cualquier otra razón es errada y falsa. Escuchen mis palabras. Permanezcan conmigo y serán salvos. Y Hércules obedeció, y diariamente, debilitándose su entusiasmo por el camino primitivo, la tercera prueba, no procuraba nuevamente conseguir el árbol sagrado. Su fuerza se agotó. Él amó, adoró a Busiris y aceptó todo lo que éste dijo. Su debilidad crecía día tras día, hasta que llegó un día en que su amado maestro le amarró a un altar y lo mantuvo atado durante un año. El maestro
lo maniató, lo ató al altar y le dijo: aquí te quedas. De pronto un día, cuando estaba luchando para liberarse y, lentamente, viendo a Osiris por cuya causa estaba en ese trance, vinieron a su mente unas palabras dichas por Nereo hacía largo tiempo. La verdad está en ti mismo. En ti hay un poder, una fuerza que yace allí. El poder que es la herencia de todos los hijos de los hombres, que son los hijos de Dios. Quieto, yació prisionero en el altar, atado a sus cuatro esquinas por un año entero. Entonces, con la fuerza que es la fuerza de todos los hijos de Dios, rompió sus ataduras, asió al falso maestro, que había parecido ser tan sabio, y lo ató al altar en su lugar. No le dijo nada, pero le dejó allí para que aprendiera. El vigilante maestro, desde lejos, advirtió el momento de la liberación y volviéndose hacia Nereo le dijo: la tercera gran prueba ha pasado. Tú le enseñaste cómo encontrar la salida y a su debido tiempo él supo encontrarla. Que siga adelante en el sendero y aprenda el secreto del éxito. Aleccionado y sin embargo con un alivio lleno de interrogantes, Hércules continuó con su búsqueda y recorrió mucho camino. El año que pasó inclinado en el altar le había enseñado mucho, es un periodo de silencio intenso. Retornó con mayor sabiduría a su senda. Repentinamente detuvo sus pasos. Un grito de profundo dolor hirió sus oídos. Algunos buitres dando vueltas sobre una roca distante llamaron su atención. Entonces nuevamente se oyó el grito. ¿Debía él proseguir su camino o debía buscar a aquel que parecía estar en necesidad y así retrasar sus pasos? Reflexionó sobre el problema de la demora. Un año se había perdido y sintió la necesidad de apresurarse. Otra vez oyó un grito rasgar los aires y Hércules, con pasos rápidos, se apresuró a ir en ayuda de su hermano. Encontró a Prometeo, encadenado a una roca, sufriendo horribles agonías de dolor causados por los buitres que picoteaban su hígado, matándolo así poco a poco. Él rompió la cadena que le sujetaba y liberó a Prometeo, persiguiendo a los buitres hasta su distante guarida y cuidando del hombre enfermo hasta que se hubo recuperado de sus heridas. Entonces, con mucha pérdida de tiempo, nuevamente comenzó a ponerse en camino. El sentido del deber y el sentido de servicio van indisolublemente unidos. A veces algo que parece una simple contrariedad es una auténtica lección. El maestro, mirando desde lejos, habló a su aspirante a discípulo estas claras palabras. Las primeras palabras que le decían desde que emprendió la búsqueda. La cuarta etapa en el camino hacia el árbol sagrado ha pasado. No ha habido retraso. La regla en el sendero elegido que apresura todos los éxitos es: aprende a vivir, aprende a vivir. Aquel que preside en la cámara del concilio del Señor observó: él ha cumplido bien, que continúe con las pruebas. Él ha cumplido bien, que continúe con las pruebas. En todos los caminos continuó la búsqueda, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste. Buscó el árbol sagrado, pero no lo encontró. Llegó un día en que, cansado de viajar y con temor, oyó el rumor de un peregrino que pasaba por el camino. Cerca de una montaña, distante, el árbol sería encontrado. Cerca de una montaña distante, el árbol sería encontrado. La primera verdadera afirmación que se le daba hasta ahora. Por lo tanto, volvió sus pies hacia las altas montañas del este y en brillante y soleado día vio el objeto de su búsqueda y apresuró entonces sus pasos. Ahora tocaré el árbol sagrado, se dijo. Gritó en su alegría: venceré al dragón que le custodia, veré las doncellas hermosas de grande fama y cogeré las manzanas. Pero nuevamente fue retenido por sentimiento de profunda pena. Atlas le hacía frente, tambaleante, bajo la carga de los mundos sobre su espalda. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, sus miembros curvados por el dolor, sus ojos cerrados por la agonía. Él no pedía ayuda, no vio a Hércules, sino que permaneció encorvado por el dolor, por el peso de los mundos. Hércules, temblando, observó y estimó la medida de la carga y el dolor. Olvidó su búsqueda. El árbol sagrado y las manzanas desaparecieron de su mente. Solo buscó ayuda al gigante.
y eso sin tardanza. Se arrojó hacia adelante y ansiosamente quitó la carga de los hombros de su hermano, levantándola sobre su propia espalda, echándose a los hombros la carga de los mundos. Cerró sus ojos, asegurándose con esfuerzo, y ahí la carga rodó y él se halló libre y también Atlas. Es un acto de servicio de corazón, por eso se debe cumplir el propósito, pero debemos estar muy atentos a dónde está la oportunidad para poderlo profundizar más. Delante de él estaba parado el gigante, y en sus manos sostenía las manzanas de oro, ofreciéndolas con amor a Hércules. La búsqueda había terminado. Delante de él estaba parado el gigante, y su mano sostenía las manzanas de oro, ofreciéndolas con amor a Hércules. La búsqueda había terminado. Las tres hermanas sostenían aún más manzanas de oro, y lo instaban también a recibirlas en sus manos. Y Eglé, esa hermosa doncella que es la gloria del sol poniente, le dijo, poniendo una manzana en su mano, el camino hacia nosotras está siempre marcado por el servicio. Actos de amor son hitos en el camino. Luego Eriteia, que cuida la puerta que todos debemos pasar ante el grande que preside, le dio una manzana y en su costado, con luz, estaba escrita la adorada palabras de servicio. Recuerda, dijo, no lo olvides, servicio, servicio. Continuamos. Y finalmente llegó a Hesperis, la maravilla de la estrella vespertina, y le dijo con claridad y amor, sal y sirve, y anda por el camino de todos los servidores del mundo, y de aquí en adelante y por siempre jamás. Sintetizando, servicio, servicio y servicio, siempre irradiando y expresando al alma. Y lo demás, lo que tenga que acontecer, tendrá que ver con nuestra propia forma de, nuestro propio karma, entendido con una gran amplitud, y la oportunidad que se haya en la tierra de prestar el servicio por nuestra línea de rayo. Y entonces no nos deberíamos de preocupar de nada más. Entonces yo restituí estas manzanas para aquellos que siguen la misma ruta, dijo Hércules, y regresó de donde vino. Entonces, dice Hércules, restituí estas manzanas para aquellos que siguen la misma ruta, la sabiduría. Vamos a hablar ahora de la cruz mutable. Hablando en forma general, la cruz mutable rige, por lo tanto, a la forma o naturaleza corpórea. Rige la forma o naturaleza corpórea. Controla todo el ciclo de vida del alma individual, a través de las etapas de las experiencias inferiores de la humanidad, etapas estrictamente humanas, y los procesos integrantes del desarrollo de la personalidad, hasta que el hombre se transforma en una persona alineada, reorientándose lentamente hacia una visión superior. Nos controla mientras somos víctimas de la svástica, luego lo veremos el significado. Es decir, esta rueda que nos hace ni más ni menos, no nos responsabilizamos de nuestros propios actos, no asumimos el karma engendrado, por lo tanto no hay madurez de alma y la conciencia no se expresa plenamente. Somos más bien esclavos de la forma. Es una etapa natural de la evolución y probablemente la estemos pasando también y no pasa absolutamente nada. Simplemente que aprendamos que nos dan mil y una oportunidades para cambiar, como hemos visto en el tema del mito. Captación horizontal y vertical más amplia de la realidad y convirtiéndose en aspirante. Esta cruz rige a la triplicidad inferior en manifestación y a los tres mundos de la evolución humana. Esta cruz rige a la triplicidad inferior en manifestación y a los tres mundos de la evolución humana. La cruz mutable es la cruz del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad Cristiana, pues organiza la sustancia y evoca la respuesta sensible de la sustancia misma. En la cruz mutable, el hombre crucificado no ve nada. Sufre, agoniza, desea, lucha y es la víctima aparente de las circunstancias, caracterizándose por la visión velada y los anhelos incipientes, que gradualmente toman forma hasta que alcanza la etapa de aquiescencia y aspiración. En la cruz mutable, el hombre crucificado no ve nada, no tiene visión interna. Sufre, agoniza, desea, lucha y es la víctima aparente de las circunstancias. Pues se le llama una cruz karmática muy importante. Todas lo son, no pero aquí un problema, tener en cuenta lo siguiente: en esta cruz no hay verdadera conciencia. Cuando damos un paso adelante y asumimos nuestra responsabilidad, teóricamente pasamos a la cruz fija.
y allí afirmamos nuestro compromiso. Y ese compromiso pasa por reconocer el karma y limpiarlo, transmutarlo, caracterizándose por la visión velada y los anhelos incipientes que gradualmente toman forma hasta que alcanza la etapa de aquiescencia y aspiración. La cruz mutable de cambio material y movimiento constante puede ser representada por el signo de la esvástica. El hombre es inconsciente de la naturaleza de las cuatro energías entrantes y poco puede interpretar en términos del alma. Las energías hacen impacto sobre él y lo impulsan a la actividad material. La cruz de la personalidad hace que el hombre crucificado en ella se dedique a las cosas materiales, para poder en su oportunidad emplearlas divinamente. La cruz de la personalidad, la cruz mutable, hace que el ser humano crucificado en ella se dedique a las cosas materiales, para poder en su oportunidad expresarlas, emplearlas divinamente. Cosas materiales para dar un cambio y utilizarlas de forma divina. Los nazis eligieron esta cruz, el aspecto inferior del símbolo, expresando así al finalizar del ciclo material de la existencia humana, el falso y maligno empleo de la materia, cuya clave es la separatividad, la crueldad y el egoísmo, el mal uso de la sustancia y la prostitución de la materia y de la forma para fines malignos constituye el gran pecado contra el Espíritu Santo. Tercer aspecto de Brahma, esa capacidad de la sustancia, esa emanación de la mente divina, que conocemos como materia, que nos permite evolucionar dentro de ella. Por lo tanto, debemos tener en cuenta el valor de esa materia virgen, esa sustancia virgen prístina, que nos permite desarrollar las conciencias. La materia no es negativa, es el uso que hacemos de la misma. Podría decirse que la esvástica lleva a un terrible peligro y a erróneos caminos a aquellos cuya codicia es grande, y no ven la belleza de la cruz que alborea ni sienten amor por las vidas humanas. Un ejemplo claro de lo que pasó con el nazismo y prácticamente con todos los totalitarismos, ismos que hemos tenido en el siglo XX y este siglo XXI también. Para quienes no responden a los aspectos y efectos inferiores de la cruz que gira, según se la denomina a veces, la esvástica los arroja lejos y fuera de sí misma, hasta que se detienen en la cruz de la crucifixión elegida, la cruz fija del discípulo consagrado. Para quienes no responden a los aspectos y efectos inferiores de la cruz que gira, según se la denomina a veces, la esvástica los echa fuera, hasta que llegue el momento que puedan pasar a la cruz de la crucifixión, la cruz fija del discípulo consagrado o la asunción de tu propia responsabilidad de tu karma. No en el sentido tradicional del término, sino reconocer que estoy viviendo unos efectos que de unas causas que yo generé en vidas anteriores o probablemente en esta. Eso es algo fácil de decir, pero hay que reconocer que no todo el mundo en el sendero es capaz de asumir eso. En lo que respecta a la cruz mutable, que por ejemplo, la síntesis de la evolución, su problema y su meta aparecen como si estuvieran unidos en una total presentación, cuando las influencias son observadas como, primero, Géminis, la presentación de la dualidad dentro de la cruz mutable. Virgo representa la presentación de la vida y la forma fusionadas de la conciencia crística. Sagitario, la presentación de la energía enfocada, la meta, la meta, la meta. Piscis, la presentación de una radiación fusionada, presenta el aspecto de la cuarta iniciación, la salida de la corriente evolutiva, también conocido como la renunciación, el pétalo de la renunciación. Continuamos. Dice, esta radiación culminante es el resultado del enfoque de la vida, la intención y la energía en un punto de poder radiante. Se ha dicho que, en conexión con la cruz mutable, actualmente el signo de Piscis es el más poderoso, y cuando el trabajo de la cruz mutable ha sido realizado, el discípulo pasivo pasa a la cruz fija y se prepara para las pruebas y experiencias de la iniciación. Ese proceso de catarsis continua que te va a eliminar todo aquello y te vas a quedar con aquello que realmente necesitas. La presencia del alma, que es decir, voluntad, intelecto dinámico, una grandísima intuición y unas enormes ganas de servir. ¿Qué quiere decir servir? Irradiar el alma libremente, en todas las facetas de la vida. Cruz mutable.
Los 4 brazos de esta cruz son Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis. Algunas veces se la denomina la cruz común, porque condiciona al rebaño común, a la masa humana. Los planetas, bueno, las constelaciones, Géminis relacionado con Sagitario y Virgo con Piscis. Forman un cuadrado, pero en realidad son dos energías complementarias, que prácticamente Géminis y Sagitario se sintetizan en una y Virgo y Piscis en la otra. Dos pétalos a desarrollar: en Virgo la revelación, en Géminis la relación, en Sagitario la aspiración y en Piscis la renunciación. Las notas claves: el Géminis es reconozco a mi otro yo, y al menguar ese yo me elevo y crezco. En Virgo tenemos soy la Virgen y el niño, soy Dios, soy materia. En Sagitario veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Y en Piscis abandono el hogar del Padre y retornando salvo. La cruz del Cristo oculto, la cruz mutable, es la cruz de las 4 energías principales que producen las circunstancias condicionantes y transforman al hombre animal en un aspirante. Aquellos 2 movimientos de la rueda, de la esvástica, que al final, poco a poco te iba apartando, porque eso es la rueda karmática. A repetir experiencia, hasta que llega un momento que algo se mueve dentro nuestro y nos comienza a orientar. En ese momento tomamos decisiones. Yo asumo mi propia responsabilidad. Eso es muy importante. B. Es la cruz de la personalidad o del ser humano, que se desarrolla en forma constante, integrándose finalmente. Esto tiene lugar primero en respuesta a las circunstancias y luego a la inclinación del alma. C. Es la cruz del cambio temporal y temporario, de la fluidez y de esos ambientes que se alteran constantemente e impulsan al alma, que anima la forma a ir de una extrema experiencia a otra, de manera que la vida oscile entre los pares de opuestos. La vida oscile entre los pares de opuestos. D. Es la cruz de la forma que responde, nutre y desarrolla la vida del Cristo, que mora internamente, el alma oculta o Señor del ser. Es la cruz de la forma que responde, nutre y desarrolla la vida del Cristo, que mora internamente, el alma oculta o Señor del ser. E. El alcance y el ciclo de su influencia en la vida del iniciado son absolutamente desconocidos, incluso para nuestro logos planetario, que está crucificado sobre sus brazos abiertos. El alcance y el ciclo de su influencia en la vida del iniciado son absolutamente desconocidos, incluso para nuestro logos planetario, que está crucificado sobre sus brazos abiertos. Características generales del signo de Géminis. En la luna llena de Géminis, según Torcón, se nos ha dicho que el corazón de este gran ser, que llamamos nuestro Sol, se abre e irradia fuego solar hacia nuestro planeta. Este fuego es la energía que llamamos amor, y el Cristo es la encarnación de este amor solar que Él expresa a través de la jerarquía. Es con esta energía y en el tiempo de la luna llena de Géminis que se consume y celebra. Es una afluencia, pues es un tema de amor y está asociado al Cristo, a la gran invocación y al día del Festival de la Humanidad, con la energía de la cohesión, el amor. En la astrología esotérica se expresa que la Tierra es la regente jerárquica de Géminis. Asimismo, la Tierra es la regente esotérica de Sagitario, el opuesto polar de Géminis. Estas son las 2 únicas constelaciones que la Tierra rige. En astrología esotérica, Tratado sobre tercer rayos número 3, se expresa que la Tierra es la regente jerárquica de Géminis. Asimismo, la Tierra es el regente esotérico de Sagitario, el opuesto polar de Géminis. Estas son las 2 únicas constelaciones que la Tierra rige. El ciclo anual, en el que destacan 3 momentos de máxima intensidad espiritual, las 3 grandes festividades de Aries, Tauro y Géminis. Estas festividades son las principales de una serie de festividades de luna llena que se celebran a lo largo de los años, del año. La primera de ellas es la festividad de Pascua, Aries, y se celebra durante la luna llena de Aries. En realidad, para tocar el tema de las festivales mayores, habría que contemplar los 3.
porque los tres son totalmente importantes, no es uno más que otro, aunque se apueste más por el tema del Buda, por el tema de la luz, la iluminación, pero en realidad son tres en uno. Festividad de la humanidad, que es el que celebraremos ahora, Géminis. Celebramos la luna llena de Géminis, que también se conoce como la festividad de la humanidad. Esta festividad de junio está especialmente dedicada a Cristo y a su relación con la humanidad. Según Alice Bailey, esta festividad abarca 3 días, cada uno con una nota clave diferente. El primer día, la nota clave del amor en su sentido más puro, libre de sentimiento, de emoción y de énfasis personal. Amor puro, libre de sentimientos, emociones y énfasis personales. Un amor que comprende, que actúa con naturaleza, fortaleza y decisión, y que trabaja para el bien del todo, y no en interés de cualquier grupo o individuo. Segundo día, la nota clave de la resurrección, de la nueva forma de vida, de la conciencia crística viva en nosotros y de la fuerza que renueva todas las cosas, para que podamos vivir una vida más abundante. Nota clave de la resurrección, de la nueva forma de vida, de la conciencia crística viva en nosotros y de la fuerza que renueva todas las cosas, para que podamos vivir una vida más abundante. Tercer día, la nota clave del contacto, de una relación más estrecha entre los seres humanos de buena voluntad y entre la cualidad cósmica del amor y la humanidad. Nota clave del contacto, de una relación más estrecha entre los seres humanos de buena voluntad y entre la cualidad cósmica del amor y la propia humanidad. Aries, Tauro y Géminis representan los prototipos de las cualidades de las tres cruces y en particular Aries es el prototipo de la cruz cardinal. En Aries siempre empieza algo. En la naturaleza comienza la primavera, en el zodiaco empieza la serie de signos y en la progresión de la edad se inicia la vida. La progresión de la edad se inicia la vida. La luna llena del Cristo. Según se nos ha transmitido y se nos ha representado simbólicamente durante esta festividad, en 3 solemnes ceremonias celebradas cada una en un día distinto, el Cristo vierte sobre la humanidad las energías liberadas durante el Festival de Huesa, el Festival de la Luna Llena de Mayo. De hecho, lo que va a hacer el Cristo es, ni más ni menos, durante el momento exacto del plenilunio, es derramar sobre la humanidad la energía que le entregó su gran hermano, el Buda, en el festival anterior. Por eso os decía antes que los 3 festivales hay que considerarlos como en uno, aprovechando las circunstancias de las constelaciones, las 3 primeras, Aries, Tauro y Géminis. En esas ceremonias se recita la gran invocación, para que las energías del amor, de la luz y de la buena voluntad afluyan sobre todos los que colaboran en el gran trabajo de crear un mundo mejor y a su través se transmitan a toda la humanidad. En estas ceremonias se recita la gran invocación, para que las energías del amor, de la luz y de la buena voluntad afluyan a todos los que colaboran en el gran trabajo de crear un mundo mejor y a su través se transmitan a toda la humanidad. Cuando hablamos de un mundo mejor, debemos entender que no nos va a venir por obra y gracia de la divinidad, ni de Shambhala, ni de Sanat Kumara, ni de la jerarquía planetaria. Van a ser los seres humanos orientados espiritualmente de corazón amoroso los que construyan ese camino a través del cual Cristo pueda manifestarse en la tierra. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo grupal, no estamos hablando de personalidades míticas, muy arquetípicas, muy lejanas a veces, que nos van a solucionar la papeleta. Eso no es así. Sino que más bien lo que debemos tener en cuenta que se exige de nosotros un trabajo continuo, constante. Si es así, la buena voluntad, si forma parte de nosotros, la verdadera, no la que tiene que ver con el plexo solar, sino la del corazón, será la herramienta para la nueva era. Y ya que hablamos tanto de la nueva era muchas veces, debemos entender que esa nueva era funcionará en el momento que decidamos aplicarla a cada uno de nosotros. No esperemos que venga nadie, no puede ser así. Somos mayores, tenemos una mente preparada, por lo tanto, asumamos aún más nuestra responsabilidad. El proceso de transmisión. De esta forma llegamos a la cualidad más especial del signo de Géminis, la transmisión de las energías espirituales, lo que hablábamos antes, el cuerpo pránico, el cuerpo etérico, esa capacidad que tenemos de irradiar. Es una forma que tiene el alma y de hecho constituye el vehículo etérico el mecanismo por excelencia de expresión del alma.
de estos planos. Dice, Géminis es un signo que crea relaciones y que encuentra lo coincidente y lo concordante en los pares de opuestos. Signo que crea relaciones y que encuentra lo coincidente y lo concordante en los pares de opuestos. Por eso, cuando uno trabaja los pares de opuestos de forma inteligente, sin dificultades, manteniendo la calma, encuentra el punto neutro. Y el punto neutro nos va a decir dónde está la sabiduría, dónde está la clave interpretativa. Géminis es un signo que crea relaciones y que encuentra lo coincidente y lo concordante en los pares de opuestos. Mercurio, el regente del signo, se conoce como el mensajero de los dioses, el intermediario divino encargado de llevar los mensajes de los dioses y los hombres a la velocidad de la luz. Eso se le llama intuición, por eso es el planeta de la intuición. El movimiento en el espacio, como sabemos, Géminis pertenece a la cruz mutable, y así como Tauro expresa con mayor intensidad la cualidad de la cruz fija y Aries la de la cruz cardinal, podemos decir que Géminis es el prototipo de la cruz mutable. Prototipo de la cruz mutable. El impulso para el gran proceso de transmisión que tiene lugar en Géminis se produjo en Aries. En Tauro, la idea fue vista, aceptada y revestida de sustancia de naturaleza de deseo, es decir, fue implantada en el cuerpo emocional. Y ahora en Géminis, esta energía llega a la región etérica, a la mente del ser humano. No olvidemos que de esa parte superior, ese antacarana, alma, mente y cerebro, el cerebro tiene que estar impregnado de esa energía. Cuando hablamos del famoso rayo del cuerpo físico, nos estamos refiriendo al cerebro, a esa capacidad que tiene la energía del alma de llegar allí y galvanizar todo el sistema de nadis, todo el entramado etérico. Por eso es tan importante que entendamos esa dualidad. Hay una dualidad por naturaleza entre el alma y la personalidad, pero nosotros, a través de esa mente poderosa, transmitiremos esa energía y que llegará al cerebro, pero para ello el vehículo emocional debe estar completamente calmado, aquietado. De lo contrario, no conseguiremos ese objetivo. Como Géminis es un signo mutable y de aire, sus energías lo penetran todo. En Géminis, simbólicamente, la luz percibida en Tauro es distribuida a cada una de las células del cuerpo. Por eso, desde el punto de vista esotérico, este proceso tiene que ver con la transfiguración de la personalidad. Transfiguración de la personalidad. En Géminis, de forma simbólica, la luz percibida en Tauro es distribuida a cada una de las células del cuerpo. Por eso, desde el punto de vista esotérico, este proceso tiene que ver con la transfiguración de la personalidad. Géminis empieza el desarrollo de la dimensión del tiempo. En Géminis empieza el desarrollo de la dimensión del tiempo. En este signo, espacio y tiempo se encuentran. Como podemos recordar en Tauro, nos creamos un espacio. Ahora en Géminis podemos movernos en este espacio. Géminis no puede quedarse sentado en un sitio. Va hasta el objeto más próximo y lo estudia. Quiere conocerlo de cerca, saber cómo está construido y de qué está hecho. Al movernos en el espacio nos encontramos con personas y nos damos cuenta de que no estamos solos. Al movernos en el espacio nos encontramos con personas y nos damos cuenta de que no estamos solos. Los vecinos, los hermanos, los parientes y los conocidos están cerca de nosotros. Y cuando nos acercamos a ellos, siempre experimentamos y aprendemos algo. El símbolo de Géminis. El símbolo del signo de Géminis está formado por dos cuencos, uno arriba y otro abajo. Sabemos que hay dos columnas, ¿no? Las columnas de Hércules también se conocen. Conectados por dos líneas verticales. Una vertical sola simboliza la condición de la personalidad, su carácter efímero. Dos líneas verticales simbolizan la condición dual de la personalidad, es decir, su doble naturaleza. Son las dos almas que viven dentro de mí, como se expresan los versos de Goethe que Goethe puso en boca de Fausto. Son dos almas que viven dentro de mí, como se expresa en los versos de Goethe que Goethe puso en boca de Fausto. Su gran novela. Dos líneas verticales simbolizan la condición dual, que es elegir el camino. La nota clave es así, entre las dos grandes líneas de fuerza, que en realidad es reconocer a mi otro yo, y al menguar ese yo, me elevo y crezco. Las dos grandes líneas de fuerza es Libra, pero como es un signo de aire, vemos la similitud que hay entre uno y otro.
El cuenco abierto de arriba representa el principio receptivo. Todo se admite, ya sea material o espiritual, bueno o malo, valioso o sin valor. Todo penetra por este cuenco, pasa por el filtro de la personalidad y se transmite de nuevo al entorno. El cuenco abierto, de arriba, representa el principio receptivo. Todo se admite, ya sea material o espiritual, bueno o malo, valioso o no. Todo penetra por este cuenco, pasa por el filtro de la personalidad y se transmite de nuevo al entorno. El cuenco inferior simboliza la salida de energías, de conocimientos, de cualidades. El cuenco inferior simboliza la salida de energías, de conocimientos y de cualidades. Es el gran principio de la mediación que hemos mencionado al comienzo y que se lleva a cabo a través de la cruz mutable, el elemento aire y la agilidad mental del regente Mercurio. Es el gran principio de la mediación que hemos mencionado al comienzo y que se lleva a cabo a través de la cruz mutable, el elemento aire y la agilidad mental del regente Mercurio. La mediación es una de las habilidades más importantes en este signo, pero también es una de sus mayores dificultades. La mediación, este punto medio, es una de las habilidades más importantes, también uno de sus mayores dificultades. Planetas regentes. El regente exotérico de Géminis es Mercurio, nos influye a nivel de personalidad, de mente concreta, que como principio de mediación hace que la relación entre los dos polos del ser humano, la personalidad y el alma, alcance un estadio de encuentro activo. El regente esotérico, el del alma, es Venus, quinto rayo, el Mercurio cuarto, con su cualidad unificadora, resuelve la dualidad y, como se expresa esotéricamente, la transforma en unas síntesis fluidas. El regente esotérico, Venus, quinto rayo, con su cualidad unificadora de búsqueda de la síntesis, resuelve la dualidad y, como se expresa esotéricamente, la transforma en una síntesis fluida, la síntesis adaptable. La fusión de los pares de opuestos se produce en la conciencia por medio del amor que todo lo incluye. El individuo Géminis espiritualmente orientado debe esforzarse por alcanzar esta síntesis de opuestos y por reconciliarse con los demás seres humanos. La agilidad de Mercurio debe combinarse con la sabiduría y el sentido de los valores de Venus. La agilidad de Mercurio se debe combinar con la sabiduría y sentido de valores de Venus. De esta manera se desarrolla la capacidad de comprender los extremos y de unirlos en un modo superior. Mercurio, como mediador entre el pensamiento superior y el pensamiento inferior, discierne entre el yo y el no yo, entre el yo y el tú, y entre el alma y la personalidad. Mercurio, como mediador entre el pensamiento superior y el pensamiento inferior, discierne entre el yo y el no yo, entre el alma y la personalidad, entre el yo y el tú, y entre el alma y la personalidad también. Las manos y los brazos. Como sabemos, Géminis rige las manos y los brazos. Si tomamos este símbolo y profundizamos en él, podemos recordar que cuando trabajamos o estamos mentalmente activos, necesitamos ambas manos y ambas partes de nuestro ser. La mano izquierda apoya a la derecha y viceversa. La mano izquierda apoya a la derecha y viceversa. Ambas manos trabajan como antagonismo, no en contraposición. Ambas manos trabajan como antagonismo, no en contraposición. Exactamente lo mismo ocurre con cerrar Géminis, los opuestos entre individuo y entorno, entre alma y personalidad. En estos casos se trata de una cuestión de complemento y de compenetración, es decir, de perfeccionamiento o de redondeo de nuestro ser. Mediante la integración de la personalidad tripartita se alcanza y se mantiene el equilibrio. Mediante la integración de la personalidad tripartita se alcanza y se mantiene el equilibrio, o sea, el centro. La dualidad o la escisión desaparece y la persona llega a la síntesis. La orientación horizontal y la orientación vertical. Por lo tanto, en Géminis siempre hay dos formas de conducta. La orientación vertical,
en la que el individuo proyecta sus deseos hacia afuera y vive sin ningún tipo de autolimitación, y la orientación vertical, en la cual el individuo mira hacia su interior, reconoce lo que necesita y de forma selectiva solo escoge lo que es verdaderamente importante y esencial. Es decir, lo que puede ayudar a muchas otras personas en sus esfuerzos para crecer espiritualmente. Mucho de lo que podría decirse sobre el signo de Géminis ha sido tratado en Sagitario. También han sido considerados Virgo y Piscis en relación con este signo, porque los cuatro forman la cruz mutable. Las repeticiones, dice el tibetano, son necesarias y a menudo útiles, pues sirven para aclarar y reforzar la enseñanza. Nota clave esotérica para el alma: reconozco mi otro yo, y al menguar ese yo me elevo y crezco. Este es el kit de la cuestión: reconocer al otro yo. Descubrir en qué momentos actuamos como almas y en qué otros momentos actuamos como personalidades. Tener un estricto control de la palabra, del pensamiento, de la emoción, de la actividad. Esto lo hemos leído todos en los manuales de teosofía, manuales de las escuelas esotéricas, pero en realidad en el día a día a veces perdemos el norte por ese camino. Sí que debe prevalecer en nosotros un sentido claro de autoobservación. Si practicamos tanto la recapitulación vespertina o estamos muy atentos en el día a día a todo cuanto hacemos, nos daremos cuenta que adquirimos una capacidad diferente a la que teníamos antes, en las que prácticamente éramos víctimas de las circunstancias. No quiere decir que por el hecho de que nos mantengamos atentos, la ley del karma no va a actuar, lo va a hacer igualmente. Lo único que pasa es que vamos a ver exactamente qué situaciones hemos engendrado con claridad y la forma que tendremos de salir airosos de la prueba. Eso nos lo da la atención continua. El problema de Géminis es que no está tranquilo, no está nunca quieto, siempre está haciendo cosas, porque la energía pránica está circulando continuamente, como el tema de la gente que es víctima o tiene una energía emocional muy potente. Continuamente necesita de esos extremos. Entendamos que la búsqueda de la síntesis pasa primeramente por reconocer a la dualidad. Si uno no reconoce que está en dualidad, olvidémonos de manifestar el alma alguna vez, porque no es el camino, este camino solamente se empieza a recorrer cuando uno reconoce el par de opuestos, alma-personalidad. Si tenemos una concepción abstracta, vaga, difusa, lejana de lo que es el alma, nos perdemos de vista la oportunidad de entender que cada día la estamos construyendo, la estamos alimentando. A fin de cuentas, ¿qué es el alma? Ese punto neutro, hijo de la mente abstracta, que en la evolución humana, en el cuarto reino, estamos construyendo, hasta que llegue el momento de la cuarta iniciación en que ese cuerpo causal se destruya, porque ya no es necesario. Ya dependeremos plenamente de la mónada, que es lo que somos en realidad. Pero mientras tengamos esta circunstancia karmática, el par de puestos nos sirve para encontrar la síntesis. Y la síntesis, hay que decir, si nos esforzamos un poquito, que está más cerca de lo que nos pudiera parecer. Está aquí, está en nosotros, está en nuestro interior. ¿Por qué miramos fuera? Porque Géminis precisamente trata este aspecto externo de una manera sublime. Lo necesita, pero al mismo tiempo perdemos de vista que ese aspecto sublime externo está dentro de nosotros. Reconocer al otro yo implica responsabilidad, sentido práctico de la vida y sobre todo amor al prójimo. No olvidemos que en el sendero los trabajos de Hércules lo que nos dicen es que podemos alcanzar esas cualidades muy arquetípicas, muy lejanas, algunas propias del estado iniciático, en el día a día. Simplemente sería fácil denunciar, estar atento a todo lo que hacemos. Cuando tenemos una acción, la que sea, debemos saber qué deseo hay detrás de todo eso, qué pensamiento, qué nos moviliza a realizar todo eso. Hasta que reconozcamos vía meditación, vía pequeña revelación, que no somos la apariencia fenoménica que todos conocemos, un cuerpo, sino que tenemos algo más. Y si reconocemos ese ser interno, a partir de ahí nos debemos hacer aliados, debemos dialogar a diario. No tengamos miedo a meditar, no tengamos miedo a establecer un diálogo de preguntas y esperar tranquilamente que la respuesta nos llegue. Y nos llegará a través de la acción, no estando quietecitos en nuestra casa esperando que el alma hable, sino en la calle, actuando con los demás. Veremos un poco una chispa y esa chispa, simbólicamente hablando,
nos va a decir cómo podemos manifestar el alma. Y cuando tengamos esta capacidad nos daremos cuenta que muchas cosas que se han escrito hablando del alma no tendrán sentido para nosotros. Si son de orientación mística, devocional, no tienen ningún sentido a veces. Pero de todas formas lo ha escrito gente que lo ve de esa manera, se lo ha trabajado y hay que respetarlo. Pero no obstante, para nosotros puede que no sea útil. O tal vez podamos seguir una línea mística, devocional durante un tiempo y darnos cuenta que no nos sirve. Pero no debemos renegar de ello. Es una prueba en el sendero y tenemos que conocer los dos aspectos, el devocional, el místico y el esotérico, el del estudio. Debemos ser científicos básicamente, pero para llegar a ser verdaderos científicos, trabajadores del quinto rayo, debemos tragarnos muchísimos marrones, debemos tener muchísimas pruebas. Y eso solamente se consigue cuando uno acepta que es el otro yo y cuando ese yo reduce su intensidad, resulta que irradio más. Así que si esto lo hemos percibido, hagamos lo posible para aplicarnos la lección. Y este problema de la dualidad, de la nota clave, tiene mucho que ver con lo que vamos a tocar ahora, con el tema del Día Mundial de Invocación y con la propia Gran Invocación, o Festival del Cristo. Si no conseguimos resolver la cuestión y aplicar, extraer, expresarla de forma radiante, plena, a través de la forma, a lo que es la conciencia crística, que nosotros trabajamos la buena voluntad, que es ni más ni menos, no la idea de plexo solar, sino de corazón, de mente superior. No olvidemos que el amor no es exclusivamente el plexo solar como se puede entender a nivel de conciencia kamamánásica, conciencia animálica, ni tampoco el chakra cardíaco. Chakra cardíaco es un chakra arquetípico que nos habla de entrada en el reino búdico, el plano búdico. Nos habla de intuición, de energía de cohesión, sí que es amor. Pero para entender el verdadero amor debemos utilizar la mente concreta y poco a poco utilizarla en el sentido de la búsqueda de la síntesis, de la armonía, de la buena voluntad. Si pensásemos más en la buena voluntad o en la forma de aplicar con nuestros pensamientos la energía de la cohesión, de la integración, la energía del amor, conseguiríamos que la mente se dulcificara, se revistiera de una pátina de amor y esa mente es la que nos va a llevar ni más ni menos a la solución del problema que tenemos. De hecho, la mente, aunque parezca increíble, es la herramienta con la cual vamos a amar. El corazón está demasiado lejos. El corazón es la intuición. Pero la mente, debemos amar con la mente. ¿Con qué amamos generalmente? Con el plexo solar, con el sacro y con el básico. Eso a nivel de conciencia de masa, conciencia del día a día. Por lo tanto, si hemos resuelto el enigma del pensamiento simiente, entendemos qué significa entonces la invocación. Ese anhelo que hemos tenido por buscar al alma y por expresarla es lo mismo que tener un conjunto de palabras, un conjunto de un mantra, una oración, si queremos, a nivel devocional, que cuando se pronuncia de forma intencionada, con un grandísimo sentido de compromiso interno y sentido del deber, eso que estamos invocando, estamos obligando a nuestro vehículo emocional, etérico y mental concreto, es decir, a la propia alma, a que lo irradie sobre nosotros, es decir, de dentro hacia afuera. Si esto se hace a nivel general, a nivel colectivo, estamos provocando un cambio en la humanidad. No olvidemos que este mantra no es repetir como aprendimos el Padre Nuestro. Padre Nuestro fue enseñado en escuelas esotéricas en la antigüedad, era un grandísimo mantra cristiano, pero cuando llegó a nosotros, ya trasladado a las lenguas vernáculas, cuando salió del patrón del latín, que tiene una forma mental muy poderosa, cuando se dio en las diferentes lenguas del planeta, perdió bastante sustancia. Por lo tanto, eso nos llevaría a comprender que el tema de la invocación tiene que ver con nuestra propia actitud y con un compromiso interno. Yo no puedo evocar, extraer nada de mí si no soy capaz de compartir lo poco que tengo. Cuando hablamos de compartir, no es el tema de la riqueza material que tantos quebraderos de cabeza da, es la sabiduría. Cada uno de nosotros podemos ayudar a los demás a través de nuestra palabra. Sí que habrá momentos que habrá gente que necesite la ayuda física, la más concreta, tal vez dinero, que es muy complejo y muy karmático dar dinero, porque lo que podemos generar son adicciones en los demás, es decir, una dependencia total de nosotros. Y eso no es correcto. Ahora bien, dar sabiduría y sobre todo una cosa que a veces olvidamos, la trascendencia que encierra, escuchar a los otros. Si somos capaces de escuchar a los demás, estamos en una condición increíble de ayudar al prójimo. Y esto es lo que nos debe prevalecer en nuestra vida, nada más.
porque generalmente tenemos la idea de que para ayudar hay que estar muy preparado, hay que conocer todo lo de teosofía, las rondas, las cadenas, las razas, etcétera, etcétera. No es necesario. Simplemente ser y estar. Saber, mejor dicho, saber estar, ser y estar. Es decir, irradiar, ni más ni menos. Si en el aquí y el ahora somos capaces de esto, nos daremos cuenta que cada día y cada segundo de nuestra vida es un momento de invocación y al mismo tiempo evocación. No olvidemos que lo que hemos aprendido en la resolución del conflicto entre mi personalidad al menguar ese yo es una relación recíproca. Yo no puedo quedarme con el resultado si no lo expreso. Y es más, si no expreso el resultado del contacto interno, no estoy haciendo el trabajo bien. Me estoy cristalizando. Así que yo os animo al empleo de la gran invocación de manera impersonal, centrándonos muy bien en lo que estamos haciendo y viendo al planeta Tierra. A fin de cuentas, la imagen del loto egoico que tenemos encima del texto de la gran invocación nos habla del momento cumbre de la cuarta iniciación. Eso se abre en el momento en que se aplica el cetro. Se funde todo eso y queda la joya en el loto, la memoria de la mónada, que es la memoria del logos planetario también por extensión, porque como mónadas, como chispas divinas, formamos parte de su esencia. Así que animémonos a utilizar la gran invocación, si puede ser cada día, y hay que hacerlo muy centrado, en silencio si queremos, pero es mejor en voz alta, y no corriendo, haciendo una pausa entre estrofas de unos segundos. Y para conclusión, algo que aparece en los trabajos de Hércules, muy interesante. Dice, estudiando los 12 trabajos, seguimos la carrera de Hércules a medida que él pasa alrededor del zodiaco, desde el signo de Aries, que es el signo del comienzo, a través de Tauro, Géminis, y en sentido inverso a las agujas del reloj, hasta Piscis, el signo de la muerte y la consumación. Esto será de manera inversa al del aparente sendero del Sol, en el sentido de las agujas del reloj, que ha empezado en Aries y parece luego retroceder a través de los signos pasando a Piscis y luego a Acuario, y así sucesivamente a través de todos los signos intermedios, volviendo nuevamente a Aries. Se ha pensado, dice Alice Bailey, que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo contrario, nos dice. La cabra en Capricornio es el iniciado y desde un cierto ángulo esotérico, las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, que después de todo es el único infierno que uno puede posiblemente predicar. Hasta que dejen de ser ovejas, hasta que aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores independientes. De otra manera, hasta que no salgamos de la conciencia de masa, no tengamos pensamiento propio, basado en nuestra propia percepción interna, nuestro propio análisis, no estamos recorriendo el verdadero sendero. Así que apliquémonos la lección con mucha confianza y adelante. Ya estamos finalizando. La presentación finaliza, vamos a hacer la meditación, no se va a grabar. La nota clave, como hemos visto, reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. Reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo me elevo y crezco. Gracias a todos por el servicio. Feliz Festival de Géminis, Día Mundial de Invocación, Festival de la Humanidad y también Festival del Cristo. Y que la luz del alma se manifieste todos los días de nuestra vida, en servicio a la jerarquía y al planeta.